Ahora, si pensamos todas estas plataformas disruptivas, volviendo a la ruta del dato, ¿sí? Operando al mismo tiempo. A mí me gusta mucho un ejemplo de Tesla ya tiene un camión autónomo. Sí, ¿no? sí lo vi por ahí. Imaginemos hoy millones de camiones autónomos. Un camión autónomo es un camión que hoy, a través de cámaras, toma datos, usa Internet of Things, usa robótica adaptativa, que es otra de las plataformas disruptivas, utiliza Energy Storage. ¿Y en Red Bull qué están haciendo con Red Bull Racing en Fórmula 1? Ahí me encanta el punto porque ahí se me juntan las pasiones. O sea que yo de chico me juntaba con mi papá todos los domingos a ver la carrera, éramos fanáticos de Ayrton Senna. Germán, decime un libro para aprender, 2 libros. Pues. Lo dijiste en Argentina. Te lo dije. Eso. Houston. Articulando nodos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Cacharrear, donde decantamos tecnologías emergentes que están a 42.000 pies de altura, siempre con un enfoque ético, responsable y sostenible. Articulamos líderes tech visionarios, techpreneurs, valientes y humanos data lovers con skills evolucionados. Acá surfeamos la ola de este tsunami tecnológico en busca de un futuro más humano, ético y sostenible. Prepárate para reinventar, repensar y reaprender la adopción de las tecnologías emergentes en tu vida. Julito, acá Houston, cambiando el chip en 3, 2, 1. Bueno, llegamos a Cacharrear a Oracle Colombia. Estamos con Germán Borromey. Germán, bienvenido a Cacharrear. Hola Julito, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Germán es el Country Manager de Oracle Colombia. Estamos acá en el laboratorio de innovación de Oracle, que está espectacular. Veo Jenga, veo la nube, veo paticos, veo Design Thinking, el cohete. Mejor dicho, la vamos a pasar súper bueno hoy. Germán, vamos a hablar de varias cosas puntuales y hay que hablar de esa ruta del dato, ¿no? De ese ciclo de vida del dato, desde dónde sale, hacia dónde fluye, los sistemas de bases de datos relacionales. ¿Cómo vemos ese ecosistema de datos para que la gente entienda un poco ese modelo, ¿no? Bueno, creo que también desde Oracle, claro. ¿no? Es una empresa que es conocida justamente por revolucionar los modelos de datos relacionales justamente con la base de datos. De hecho, hay muchos clientes que todavía nos recuerdan cómo es una empresa de base de datos que evolucionó, por supuesto. Hoy estamos más que todo en el mercado de cloud, y obviamente siendo muy fuertes en lo que tiene que ver con la gestión de los datos. De hecho, nuestro primer cliente, somos una empresa que ya tiene más de 40 años en el mercado, y nuestro primer cliente fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, justamente utilizando nuestras bases de datos, nuestro motor de base de datos para securizar y manejar la información. Y creo que cuando hablas un poco, ¿no? De lo que es la ruta del dato, el dato hoy se habla mucho de inteligencia artificial, seguramente es un tema que vamos a abordar. Y hoy la data es el insumo número 1 para justamente poder trabajar en inteligencia artificial. De acuerdo. Conocemos los modelos de datos relacionales, son los iniciales en los cuales se pensaron para optimizar el uso de los recursos, justamente no repetir los datos. Un problema que ahí ya no tenemos tanto, ¿no? Cuando hoy pensamos en la nube, en las capacidades infinitas o ilimitadas que tendemos a ofrecer con las nubes, en capacidad de espacio, de disco, de storage, ¿sí? Los modelos de datos relacionales justamente ya se siguen utilizando y ya han evolucionado. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, de las bases de datos autónomas. Que son las bases de datos que se autogestionan. Y justamente hacemos mucho el paralelismo con el auto autónomo, con el Tesla. Por ejemplo, un auto que se maneja solo. En una base de datos, ¿qué es una base de datos que se maneja sola? Una base de datos que no requiere de un operador, administrar parches de seguridad, hacer updates, actualizaciones. Entonces eso permite que sea más eficiente la utilización de los datos, el manejo de espacio, la escalabilidad. Pensemos que ahí la nube vino justamente para democratizar el uso de la tecnología. Entonces, a través de aprovechando justamente la escalabilidad. Entonces creo que lo que es la ruta del dato es esencial hoy. Cómo manejás, cómo administrás esos datos. Nosotros asesoramos muchos a las organizaciones, a bancos, telcos, a todas las industrias. Y los datos vienen de diferentes fuentes. En temas cómo lo utilizamos, cómo lo aprovechamos y cómo le sacamos el jugo hoy para justamente explotarlo en lo que hoy estamos hablando todo el mundo, que es de inteligencia artificial. Estamos hablando de una mina de oro que son los datos. Mucha gente dice que es el petróleo, no es el petróleo del futuro. Todo se va a conectar a Internet.
con IoT, ¿sí? La Internet de las Cosas va a permitir que los wearables, los smartwatch, los teléfonos, los smartphone, todo se conecte directamente a Internet y va a permitir esa interoperabilidad de información entre personas y entre empresas. ¿Cómo organizamos esa ruta, esa gobernanza de datos para entender un poco la gente y dimensionar esa cantidad de información que va a tener que organizarse e interoperarse para poder relacionarnos muy bien con la información? Hoy la información, la realidad es que está al alcance de la mano. El tema es que los datos en el mundo cada 2 años se están duplicando. Wow. ¿Sí? Claro. Entonces la información que se está generando, el tema es cómo trabajarla, cómo popular esa información y cómo esa lo aprovecha hoy el ser humano para trabajarlo. Hoy hablamos mucho, por ejemplo, justamente con inteligencia artificial a través de el lenguaje natural, digamos, uno le puede hacer una consulta, tener rápidamente una respuesta fácil. Pero lo importante es dónde tomamos esas fuentes de datos. En una organización, por ejemplo, ¿dónde tomamos esas fuentes de datos? ¿Tomamos de fuentes de datos externas o estamos tomando de fuentes de datos internas y confidenciales? Entonces ahí empieza a jugar también el factor de seguridad, que es algo que podemos desarrollar también. Pero lo importante es eso, ¿dónde tomamos los datos de acuerdo a lo que voy a utilizar, a la pregunta que le voy a hacer justamente a la inteligencia artificial? Entonces creo que es eso, es cómo aprovechamos herramientas como la nube hoy en día. ¿Para qué? Para poder justamente gestionar altísimos volúmenes de información. Nosotros siempre hablamos de las plataformas disruptivas que están cambiando el mundo, ¿no? Vos hablas mucho de las revoluciones, la 4.0, que estamos viviendo ahora. Que eso, a fin de cuentas, ¿qué suma? Estamos viendo que hay varias revoluciones industriales, varias plataformas disruptivas. De acuerdo. Que están explotando al mismo tiempo, que antes no ha pasado en la historia, más de una o dos al mismo tiempo, desde el telégrafo a la telefonía, exactamente, un tsunami de información. Pero ahora, ¿qué tenemos? Blockchain, por ejemplo, tenemos justamente, bueno, también tenemos la nube, tenemos lo que es el Energy Storage, Energy Cells, justamente cohetes reusables, autos autónomos, autos autónomos, también. Entonces, pensemos cómo todas estas plataformas, y IoT, hablabas también recién. Entonces, cómo estas plataformas disruptivas nos van a cambiar la forma en que nosotros operamos, la forma en que pensamos, la forma en que las empresas van operando en este momento, y las que se suban a esta ola van a generar un valor de mercado de más de 50 trillones de dólares, que eso ya lo hemos conversado. Ahora, el que no se suba le puede pasar lo que le pasó a Blockbuster en su momento, ¿no? No evolucionó y no se subió, digamos, a esta ola. Ahora, si pensamos todas estas plataformas disruptivas, volviendo a la ruta del dato, operando al mismo tiempo, a mí me gusta mucho un ejemplo de Tesla ya tiene un camión autónomo. Sí, lo vi por ahí. Imaginemos hoy millones de camiones autónomos. Un camión autónomo es un camión que hoy, a través de cámaras, toma datos, usa Internet of Things, usa robótica adaptativa, que es otra de las plataformas disruptivas, utiliza Energy Storage. ¿Sí? Ahora, imaginémonos millones de camiones en el mundo haciendo deliveries, haciendo entregas. ¿Cómo va a cambiar los delivery times? La expectativa de entrega. ¿Cuán más rápido va a ser o más predecible? Manejados de forma autónoma. ¿Cómo va a bajar la cantidad de accidentes también? Ahora, toda esa información se empieza a generar. Imaginemos los millones de bytes que se van a generar en el mundo, que al mismo tiempo, si no tenés una plataforma disruptiva como la nube, por ejemplo, para poder gestionar toda esa información, porque imaginémonos camiones hablándose al mismo tiempo todo el tiempo, como hoy lo hacemos con Waze, por ejemplo, con Google Maps, y aprovechando toda esa información para que la tecnología pueda tomar decisiones, o nosotros que la utilizamos y la operamos podamos tomar decisiones en tiempo real con toda esa información. Maravilloso. Yo te siento un acento. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde soy yo? Argentino. De argentino. ¿En Argentina saben qué es acacharrear? ¿O no saben qué es acacharrear? ¿Cómo te imaginaste este espacio? ¿Qué pensaste? ¿Cómo hiciste para saber dónde te ibas a meter? Claro, esa es la idea. Revisé, obviamente le pregunté a ChatGPT antes, ¿qué significa cacharrear? Me imaginaba, sí, pero puede ser cotorrear, no, conversar acerca. Sí, y le encontré 2 significados. Uno que tiene que ver, cacharrear, que tiene que ver con reparar cosas uno manualmente, y la otra es conversar ¿no? Es más la primera, es una mezcla de las dos, ¿no? Es como buscar y cómo cacharreamos y decantamos las tecnologías que están a 42.000 pies de altura, pues. Bueno, Oracle, datos, Big Data, ustedes manejan mucha cantidad de datos a nivel mundial. Sé que tiene un centro de datos en Colombia, lo escuché, pero también los vi con los deportes, los vi con la Premier League, con la Super Fórmula 1, que esto está maravilloso. ¿Qué están haciendo ahí?
Bueno, hay más del 50% de los datos del mundo corren sobre bases de datos Oracle. Okay. Y hemos hecho, sí, en el deporte innovamos muchísimo, por ejemplo, en el caso de la Premier League. La Premier League utiliza también la tecnología, la nube justamente y la inteligencia artificial, el machine learning, la analítica de datos para poder predecir un próximo gol, manejar las estadísticas. Hoy entras a la página de la Premier League y ves todas las estadísticas de los jugadores. Pero sobre todo, ¿qué han hecho? Que es interesante. Después te voy a compartir un video que es público, donde se armaron, analiza todas las imágenes de los jugadores, por ejemplo, de un delantero. Entonces, de acuerdo a la posición donde está y donde le llega la pelota, la probabilidad de para dónde puede llegar a patear el arco es el jugador. Entonces, ahí puede en tiempo real. Un manager, ¿sí? Parte en tiempo real y parte más analizada, pero lo importante es que un manager pueda ver y entender el jugador cómo tiene que jugar, dónde pararse en la cancha, porque de acuerdo a dónde va a recibir la pelota te arma los ángulos y después lo cruza con la probabilidad de que pueda meter un gol, que eso es estadística pura. Estadística predictiva. Pues. Exacto. Y lo que se busca justamente es eso, cómo utilizar y aprovechar los datos para mejorarle la experiencia justamente al televidente, que es el que hoy consume y mira también los datos. Ese va a ser el futuro de los deportes, ¿no? ¿Y en Red Bull qué están haciendo con Red Bull Racing en Fórmula 1? Ahí me encanta el punto porque ahí se me juntan las pasiones. O sea que yo de chico me juntaba con mi papá todos los domingos a ver la carrera, éramos fanáticos de Ayrton Senna, de Reutemann, de Fangio. Buenísimo, Fangio, de Netflix, ¿ya lo viste? ¿Ya viste el de Netflix de Ayrton Senna? Lo empecé a ver en un vuelo. Y lo interesante que se me junta ahí las pasiones, que es justamente la tecnología ahí con la Fórmula 1. Oracle armó un acuerdo, digamos, que tenemos justamente con Red Bull Racing, de hecho se llama Oracle Red Bull Racing, donde justamente nosotros le brindamos la tecnología, la nube, para que se pueda utilizar para hacer justamente la analítica y poder predecir en cuál es el mejor momento para hacer los cambios de neumáticos. Hoy una carrera, pensemos en el pasado, en la época de Fangio, antes la ganaba el piloto, Fangio ganó con varias escuderías, después fue más el auto, el que tenía el mejor auto, ahora es el piloto, el auto y además la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene que tomar la escudería una decisión. Antes de empezar la carrera corren millones de cálculos por segundo. Al utilizar justamente la nube y la escalabilidad lograron mejorar y se potenciar entre un 30 o un 40% más esos cálculos, que es lo que logró Red Bull, y con lo cual fue exitoso. Porque justamente pensemos en esto. Hoy una carrera, tienen que decidir antes de la carrera, hacen los cálculos con qué cubiertas van a salir. Viste que no sé si conocen algo de Fórmula 1. Sí, claro, me encanta también, me encanta. Tenés tipo de cubierta, las más rápidas, las intermedias y las que son más lentas pero duran más. Entonces las combinaciones son de acuerdo a demás variables como temperatura, presión. Claro, los neumáticos, este tema también es un papel, la calidad de los materiales, bueno, todo, ¿no? También eso, y además de acuerdo a dónde el piloto, desde qué posición va a largar. Climáticas. Corren millones de cálculos, de simulaciones, eso lo hace Hannah Smith, que es una de las ingenieras de Red Bull, que justamente utiliza las herramientas, y dice, bueno, Max Verstappen vas a largar con las cubiertas amarillas, que son las intermedias. Bueno, y el año pasado era Checo, cambió, las cubiertas rojas. Y con eso, justamente, ganan milisegundos. Y lo mismo que en el medio, corren simulaciones en el medio de las carreras, para poder entender si hay un cambio, hay un auto de seguridad, porque llueve o porque hay alguna de las situaciones que cambiaron de temperatura o presión, ¿sí? Adelantan los cambios de los neumáticos de acuerdo a la estrategia que armaron. A mí me encanta y me parece interesantísimo, pero hoy las carreras realmente, a veces eso hace una pequeña diferencia. Claro. Y si vos te fijás, el primer campeonato que ganó Max Verstappen, justamente que se lo gana a Lewis Hamilton en la última carrera, en la última vuelta y por un segundo. Y fue el campeonato donde más asertivo fue, justamente, empezó a ser más asertivo Red Bull en hacer la mejor estrategia de neumáticos y de entradas a boxes de todas las escuderías del momento. El poder de los datos aplicados con la nube. Creo que ese es el resumen de lo que puede hacer la Fórmula 1 con Oracle, ¿no? Correcto. ¿Qué pasó con NVIDIA? Sé que están haciendo una alianza interesante ahí con NVIDIA para el tema de... Con NVIDIA venimos, sí, y con Cohere también, en la alianza para todo lo que es la evolución de inteligencia artificial. Ahora se hizo un anuncio muy fuerte que tiene que ver con Stargate, ¿no? Un joint venture que se hizo con SoftBank, justamente con ChatGPT también y con OpenAI, ¿no? Y con NVIDIA, donde justamente vamos a hacer una inversión de más de $500 billones en armar un data center en Texas,
capaz de procesar volúmenes de información que hoy no nos imaginamos. O sea, juntar más de 64.000 GPUs y que poder tener toda esa potencia para poder procesar volúmenes de datos que hasta hoy no eran posibles. Eso es una alianza, ya veníamos con una alianza con NVIDIA y ahora con este joint venture el objetivo es ofrecer esto en el mercado, capacidades que nos van a permitir potenciar el trabajo que hacemos hoy en nuestro día a día, que es lo que buscamos hoy con la inteligencia artificial. Eso va a buscar más GPUs, más centros de datos, y el reto hoy va a ser la sostenibilidad. ¿Tú cómo crees que puede ser más sostenible la inteligencia artificial y la nube en el futuro? Bueno, y en eso pensamos todo el tiempo. De hecho, tenemos una región de nube acá, en Colombia, en Bogotá. Buenísimo. Somos el único hiperscaler que ya abrió una región de nube aquí en Colombia. Beneficios de tenerlo acá. Primero que tener la latencia, el hecho de que esté eterno, tenés que sacar los datos afuera del país. Lo más cercano acá es Ashburn, Estados Unidos. Claro. Y ahora hablamos después de sostenibilidad, que es un eje muy importante que no me quiero salir del tema. Listo. Pero sí la latencia es súper importante. ¿Y por qué? Hay cargas de emisión crítica que hay clientes, por ejemplo, un core de un banco, aplicaciones pesadas, más legadas, difíciles de llevar a la nube y que se integran, dependen cómo están armadas las integraciones, históricamente, si no son por API, son integraciones más legadas, más monolíticas, por así decirlo. Es muy difícil llevar todo ese paquete a la nube afuera del país. ¿Por qué? Porque se integran y los datos tienen que viajar de Estados Unidos a Colombia todo el tiempo, ¿no? Y manejar ese mundo híbrido. El hecho de tener una región acá te elimina directamente ese problema, que gracias a tener una latencia muy baja. Claro. Hablando en números concretos, una latencia a Estados Unidos, la más cercana son 80 milisegundos. Más rápido que eso no podés, no le ganas a la velocidad de la luz. Es imposible. Acá estamos entregando 4 milisegundos de latencia acá en Bogotá y en todo Colombia estamos llegando aproximadamente con 11 milisegundos hasta las regiones más lejanas. Hablábamos del tema de arquitectura monolítica, Germán, y yo creo que acá es clave poder aclararle a la gente por qué hay que migrar a esa arquitectura monolítica y pensar en microservicios, pensar en la escalabilidad de los contenedores. ¿Por qué es importante ese sistema y esa arquitectura? Bueno, lo importante es justamente en eso, en tener una arquitectura que sea más fácil de evolucionar. Los monolíticos en el pasado, ¿qué pasa? No existían las herramientas. Claro. No existía la programación de objetos en el pasado, el tema de los microservicios, exactamente. Entonces, justamente, hay arquitecturas que todavía están pensadas y todavía no han sido modernizadas. La recomendación justamente es modernizarlas para no tener estos problemas de latencia, para poder mover, digamos, las grandes arquitecturas de las corporaciones en pedazos, por así decir, subirlas y que las integraciones no fallen. Claro. Entonces ahí tenemos, por supuesto, recomendaciones que hacemos con todo nuestro equipo de especialistas. Ahí juega el papel clave la nube, como sabemos, y los agentes de IA, ¿qué papel crees que juegan ahí? Hoy es un papel fundamental y ahí es algo que quizás nos destaca, porque nosotros tenemos hoy ya 85 regiones de nube en el mundo y ya planificamos llegar a las 168 en el corto plazo, no más de el próximo año y medio. Es parte de lo que tenemos allá anunciado públicamente, porque nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los clientes. Y para la pregunta iba por el tema de agentes de IA. Por el tema de los agentes de IA. ¿Cómo están usando los agentes de inteligencia artificial dentro de esas El hecho de tener tantas regiones de nube y nosotros desarrollar nuestra propia infraestructura, por eso hice la introducción, nosotros también tenemos aplicaciones de negocio. No nos olvidemos que ahora que les dueño de PeopleSoft, GD Edwards, aplicaciones típicas de gestión de negocios, y ya desarrollamos todas nuestras nuevas aplicaciones, digamos, en software as a service. No sé si todo el mundo está familiarizado lo que es el SaaS. Son aplicaciones que desarrolladas cloud native, en la nube, y están desarrolladas en nuestras propias regiones de nube. De acuerdo. ¿Eso qué significa? Que te evitas la instalación, la configuración es mucho más rápida y es tu último proyecto. Antes vos implementabas una versión de un producto y la tenías que ir actualizando cada 3 o 4 años. Acá nos encargamos nosotros desde Oracle de hacer ese trabajo. Sí, el hecho de que las aplicaciones las estemos desarrollando nosotros, Cloud Native, y las mantengamos nosotros, justamente nos llevó a esta evolución de aprovechar la inteligencia artificial, que ya la tenemos disponible en la nube, para que uno la consuma como quiera. Armamos este modelo de agentes. Hoy somos los número 1 en aplicaciones liberando agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es un agente? Por ejemplo, una aplicación de gestión de talento. Ya liberamos un agente de inteligencia artificial
que lo que hace es, permite o facilita, si querés, lo que es el armado de las búsquedas laborales. Ya. Por ejemplo, hacer las evaluaciones de desempeño, que es algo que lo uso mucho. Y eso hace que, en lugar de antes estar una hora escribiendo, lo escriba en menos de 5 minutos. ¿Sí? Aprovechando la data Claro. que nosotros ya tenemos, de Claro. forma segura, Claro. siempre, y aislada, Claro. ¿sí? Que es un tema importante. Otro, por ejemplo, lo que es planificación financiera. Tenemos una herramienta SaaS que se llama EPM Enterprise, que es una herramienta justamente de planificación financiera, y lo que permite, justamente, tenemos ya un agente que te permite hacer informes en lenguaje natural de acuerdo a un prompt que uno le haga. Claro. Ya te arma un informe que te lo redacta automáticamente, digamos, y en menos de 15 minutos puedes armar un informe de gestión completo para presentar, por ejemplo, un board. Algo que antes tenías que ir a buscar la data, hacer las queries y empezar a preparar después el informe. Esto ya está disponible con uno de los agentes de inteligencia artificial que ya liberamos. Y ya anunciamos 50 agentes. Súper bien. Entonces, estar atentos a todos los agentes que vienen, que salen, y lo importante es agentes que ya vienen embebidos en la aplicación. Ya le estamos facilitando la vida a los clientes. Otra cosa es que utilicen la inteligencia artificial para integrarla en sus propias aplicaciones. Nosotros ya le estamos entregando al mercado aplicaciones cloud nativas de la nube, Sí. con los agentes ya funcionando. Germán, Eso es una evolución. Sí. me encanta todo lo que estamos hablando acá porque conectamos muchas ideas, nodos, ideas, mejor dicho. ¿Qué crees de lo que está pasando alrededor de la sostenibilidad? Acacharrear busca decantar las tecnologías que están emergentes y que busca hacer una transformación digital sostenible de estas mismas tecnologías. ¿Cómo ser sostenible con la nube, con la inteligencia artificial? ¿Qué están haciendo ustedes para ser más sostenibles? Bueno, varios puntos. Un punto tiene que ver también con el tema del consumo energético. El consumo energético es algo que se viene porque va a seguir evolucionando, porque el consumo de GPUs... Eso va a elevar... Exactamente. Entonces, lo importante es cómo generamos la energía. Nosotros ya tenemos un compromiso con la huella de carbono para este año. Lo hicimos hace 5 años, que para el 2025 el 100% de nuestras data centers, nuestras regiones de nube, libres de carbono. Buenísimo. Y eso lo estamos cumpliendo. ¿Qué significa? Que sean a través de energías renovables. Eso es un limpias. punto correcto, limpias. Y además les exigimos... ¿Nuclear de pronto por ahí o no? Se habló, la Realison comentó también, pero de energía nuclear limpia. Ya. ¿Sí? Y lo otro también tiene que ver con los programas que tenemos también filantrópicos para ayudar a utilizar la tecnología capacitando a las personas. Hoy tenemos acá en Colombia un déficit de profesionales de IT de más de 100.000, muchas personas que necesitan trabajar. Ahí lanzamos un programa muy lindo que se llama Oracle One, Oracle Next Education, donde lo que hacemos es, les enseñamos a programar a personas. Hoy, sobre todo, priorizamos los que tienen mayor dificultad para el acceso a la educación y que necesitan trabajar. Pensá que un trabajo entry level de un programador está en 4 o 5 millones de pesos, es el básico, o sea, $1.000. Eso le puede cambiar la vida a una persona y a una familia. Totalmente. Ya capacitamos, tenemos inscriptos más de 20.000 personas porque abrimos de a cupos. Nosotros tenemos X cantidad de cupos que vamos abriendo todos los años. Aproximadamente abrimos 2 veces por año. Y lo abrimos a cualquiera. Se postulan, ¿sí? Se seleccionan y se capacitan. Ya tenemos más de 2.000. ¿En qué temas? En temas de programación básica, ¿sí? Java, por ejemplo, Python, bases de datos, y ya estamos introduciendo temas de inteligencia artificial. Buenísimo. Pero en 6 meses ya tenés un conocimiento básico. ¿A dónde ingresan? ¿Qué hacen para mirar? Lo publicamos siempre directamente en oracle.com, en One, por Oracle Next Education, y siempre vamos a ver. Ahí les dejamos la información en el video para que no. Sí, por favor, claro, lo podemos hacer. Ya tenemos más de 2.000 personas recibidas que consiguieron trabajo. Hace la cuenta, 2.000 personas, $1.000 por año, la cantidad de millones de dólares que hemos generado en ingresos para familias más necesitadas. Una barbaridad, una barbaridad. Y a nivel de educación acá en Colombia, ¿qué están haciendo? ¿Con quién salieron? ¿A dónde están llegando? ¿A qué colegios, universidades? Bueno, no sé, ¿qué programas tienen? Tenemos programas con la mayoría de las universidades, también con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el Ministerio, con el MINTIC. Programas que tenemos un programa que es Oracle Academy, es un programa también 100% filantrópico. De nuevo, no ganamos por eso, pero lo que nosotros hacemos es ofrecemos nuestra plataforma de educación para que la gente justamente aprenda a programar en este tipo de capacidades que hablábamos recién. Y le damos créditos gratuitos de nube. Y eso lo utilizan justamente las organizaciones o cualquier entidad
o los maestros también. Nosotros lo que hacemos es el train de trainers. Claro. Le enseñamos a los maestros y los maestros Esa es la clave. logramos mayor capilaridad para que le enseñen a más alumnos. Eso me parece la clave, porque ahí potenciamos capacidades STEM en los maestros, en los chicos, potencializamos la educación en Colombia y bueno, y en la TAM también, ¿no? Me imagino que esto es a nivel nacional y mundial. Este programa es un programa que inventamos en Latinoamérica. Sí. Y que lo estamos corriendo muy, muy fuerte acá en Colombia. Pero sí, el tema es motivar a las personas, motivar a las mujeres también, que se animen, que no le tengan miedo a la tecnología. Totalmente, para cerrar esa brecha, ¿no? Para que las mujeres no les tengan miedo a la tecnología, claro, y se apunten y hagan carreras STEM y se preparen. ¿Qué les recomiendas a esas mujeres que nos están viendo, o a esos niños, o a esos adolescentes que están aquí diciendo, oye, están en Oracle Innovación, eso se ve muy chévere? Que aprendan qué, que dónde busquen, que se preocupen por qué, o incluso que sugieres a ellos. Lo primero que les recomiendo es que se animen, ya, que pierdan el miedo. Es lo que yo me diría a mí mismo si viajara en el tiempo cuando tenía 10 años. Okay. ¿No? Porque uno va ganando la confianza a medida que se va desarrollando profesionalmente. Sí, pero claro, cuando uno se está haciendo, muchas veces no se tiene la confianza de que lo pueda seguir y se aprende muy fácilmente. Sí, de acuerdo. Públicamente tenés un montón de cursos gratuitos. Nosotros tenemos un montón de cursos gratuitos que lo pueden hacer. Primero pueden entrar a oracle.com, buscan OCI, que es Oracle Cloud Infrastructure, ¿sí? Y se pueden dar de alta un tenant de nube con $500 gratuitos, que es un tenant por año, lo van a tener, que por eso puedes levantar una base de datos autónoma, puedes empezar a programar, exactamente. Y con eso tenemos cursos gratuitos. Buenísimo. También, y que aprendan, que se animen a programar, que se animen a abrir un tenant de nube, ¿sí? Nosotros ni siquiera exigimos una tarjeta de crédito. O sea que si se te consumís los créditos, te los consumiste para que se queden tranquilos, que pierdan ese miedo, ¿sí? Y que busquen este tipo de programas de capacitaciones, que hoy hay una demanda de trabajo. Nosotros generamos una demanda muy, muy grande, nosotros para nosotros mismos, sino para todo el mercado, que creo que hay una oportunidad para todos, ¿no? Germán, decime un libro para aprender, 2 libros. Pues. Lo dijiste en Argentina. Te lo dije. Eso. Mira, voy a recomendar un libro de management, que es el que más me gustó, que se llama Competir al borde del caos, de Joanna Brown. Es un libro que ya sí debe tener como 20 años, pero envejeció muy bien, porque habla justamente de cómo somos las organizaciones. El que le gusta el management y quiere crecer en una organización, es algo que a mí me fascina. Lo estudié cuando estaba haciendo un MBA, justamente. Y lo que aprendes es un libro, es difícil, pero es muy interesante. Vale la pena leerlo despacio, no perdérselo y entender. Aprendés mucho de gestión en una organización. Las organizaciones generamos muchas tensiones todo el tiempo. Nos contradecimos internamente, las diferentes hilos y todo. Exactamente, y se habla mucho de eso, de cómo justamente operar en silos, sí o no, empresas más multinacionales, empresas más locales. Entonces recomiendo ese libro, que envejeció muy bien y que los conceptos que aprendí de ese libro los estoy aplicando hoy en la gestión del día a día. ¿Y de tecnología algún libro, algún insight, algún paper, alguna página? No sé. Podcast leo mucho. Ahora les voy a, si quieren les comparto uno del Vector AI, que es una tecnología que lanzamos ahora, que tiene que ver cómo funcionan los motores de vectores. ¿Sí? Los motores de vectores, justamente la vectorización es el paso necesario cuando hablábamos de la ruta del dato para tomar los datos. Es lo que utiliza el lenguaje natural para entender si 2 datos se relacionan. Ejemplo, datos que pueden ser de texto, de audio o de video. El proceso de vectorización es tomar esa información, convertirla en patrones numéricos, y cuanto más cercanos están esos patrones, se da cuenta la tecnología, digamos, la inteligencia artificial, justamente es lo que interpreta que esas palabras están relacionadas, y es lo que utiliza el lenguaje natural para después darte una devolución que uno la pueda entender fácilmente. Y les voy a recomendar ahí cómo funciona, porque esto es lo último, es la última tecnología que sacamos hace muy, muy poquito, y es lo que se viene, aprender a vectorizar la información justamente para... Es un poco técnico, pero me parece muy interesante, es lo que se viene, sobre todo a las personas que les gusta la tecnología, porque es el paso, el insumo necesario para poder tomarle los datos, poder aprovecharlos y con eso poder tener los resultados. Me encanta esa información. Y para cerrar, esta sección se llama El Cubo Rubik. El Cubo Rubik se lo paso a Germán Borromei el día de hoy para que nos diga cómo articular la inteligencia artificial en las empresas, por dónde las empresas deben empezar para implementar inteligencia artificial y agentes de inteligencia artificial. Bueno, el cubo, nunca supe armar el cubo. Mi hermano lo arma rapidísimo, pero sí me gusta que tiene el concepto de la lógica, que tiene el cubo, ¿no? Y todas las piezas que son necesarias para que funcione, ¿no? Armar los colores.
Pero creo que la recomendación quizás es, primero, ¿para qué vamos a utilizar? Existen 3 etapas. ¿Sí? Una etapa que se llama la etapa de exploración, la etapa de prueba y la etapa después de utilización o de puesta en producción de la inteligencia artificial. Primero que arranquen con el que no arrancó, arranque con la etapa de exploración, el que ya exploró, que siga con la etapa de pruebas. Quizás ese es el consejo esencial y sobre todo entender para qué vas a utilizar la inteligencia artificial. Es clave. ¿Vos sabés para qué lo utilizas vos en el día a día? Yo lo uso para muchas cosas, para optimizar mi trabajo, para optimizar mi podcast, para optimizar, por ejemplo, procesos de documentación. Si tengo algunos papers que son de 400 páginas, pues los resumo a través de una plataforma de inteligencia artificial. Notebook LLM muy bueno, no sé si lo has usado, una locura, pero hay más. Hay herramientas, hay de todo. Yo creo que hay que optimizarlas y tratar de escoger cuáles son las que más les convienen, ¿no? Las organizaciones hacemos lo mismo. Sí. Estamos ofrecemos justamente implementar inteligencia artificial para optimizar el trabajo que hacemos todos día a día. No nos va a reemplazar. Sí, la inteligencia artificial, muchos le tienen miedo, el ser humano le tiene miedo a lo que desconoce. A los cambios. No, exactamente, y sobre todo a los cambios. Sí. Entonces, no le tengamos miedo, aprovechemos la inteligencia artificial que nos va a ayudar a potenciar el trabajo como lo hacemos en el día a día. Me encantó esa frase para cerrar. Germán, gracias. Qué gusto tenerte acá y siempre bienvenido a Cacharrear cuando quieras. Un placer y te recibimos acá en nuestra casa. En Argentina, tengo que ir a Argentina a comer allá churrasco. Claro que sí, los mejores. Me encanta, gracias. Un placer, que te vaya muy bien. Un placer. Que le das pues a Cacharrear.